Ok, pues bienvenido, licenciado Luisito, a esta materia para el curso de febrero. Es un enorme placer saludarte, esperando pues que todo el procesamiento en esta parte de los bases del proceso gestáltico nos llenen y nos unifiquen mucho en el procesamiento para comprender pues prácticamente esta área tan importante en la calidad humana, ¿ok? Entonces, relativamente, para poder hablar de la gestal, para poder hablar dentro de de estas bases del proceso gestáltico, pues está muy ligado, muy aperturado, muy significativamente ligado a todas estas corrientes de la psicología que en su momento también ya hemos revisado, desde el psicoanálisis, el conductismo, esta parte humanista y de la humanista que se viene centralizando en la persona como en el aquí y en el ahora, que es lo que trabaja esta parte del enfoque de la Gestalt, ¿no? Entonces, todo esto tiene como una conciliación muy lógica, tiene una apertura también muy importante para poder comprender parte del estudio de la Gestalt y cómo también se van unificando dentro de los elementos mentales, ¿no? Entonces, como esto fue como que una iniciación hacia los estudios, bueno, esto lo hicieron los gestalistas para ver las configuraciones y los patrones naturales que aparecen en el ciclo experiencial y de la conducta de la persona, ¿no? Esto unificando también el ER, que es el estímulo y respuesta, en el cual se va generando una nueva forma de pensar, una forma de darme cuenta, una forma de ir retroalimentando también desde mi ser persona mi conciencia en lo que esté pasando en el momento, ¿no? La gestal va a aperturar mucho esta construcción del aquí y el ahora, que es esta unificación tan importante para poder, pues, dar como que inicio a la conceptualización, ¿no? Entonces, esta parte de la gestal nos da como que una apertura también a revisar el interés sobre la percepción, ¿ok? Después se va revisando mucho esta construcción dentro de la conducta, se va revisando también el pensamiento, pero prácticamente la Gestalt nos da los fundamentos necesarios para poder, pues prácticamente analizar cada uno de los elementos que van constituyendo la apertura del ser humano, ¿no? Entonces, es como ahora, si yo te dijera en estos momentos, licenciado Luisitos, eh, ¿cómo estás ahora? Tú relativamente, en cuanto a tu experiencia y tu relatividad, me vas a procesar que tal vez te encuentres bien, que tal vez estés incómodo, no sé. Es relativamente darnos cuenta sobre todo lo que tenemos en el modelo o en la forma definida del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, prácticamente para poder desmenuzar todo esto, para poder ir generando una apertura hacia la gestal, también se va conociendo como una teoría dentro de la estructuración del campo, ¿ok? Debido a que esta parte tan interesante de la gestal va considerando aspectos tan lineales de la conducta en el espacio con el medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí nos dice que hay un sistema de tensiones y esfuerzos para poder coordinarnos en cualquier tipo de ambientes, ¿no? Entonces, y bueno, y justo tal vez sería un ejemplo de lo que me pasó a mí ahora, ¿no? Que iba yo a acompañar en línea y por las lluvias, pues tuve que tensionarme, esforzarme para poder acceder a un espacio, ¿no? Entonces, pues tuve que ir moviendo muchas cositas para poder aterrizar una experiencia de mi comportamiento para con el procesamiento de la clase del día de hoy. Entonces, esta parte de la gestal nos ayuda a percibir en la mente, en nuestros objetivos, todo lo que nosotros tenemos que estructurar en la vida diaria. Hay veces y en muchas ocasiones nosotros decimos que se nos cae, bueno, decimos esta palabra coloquial que es ya me cayó el 20, que prácticamente dentro de la Gestalt es ya me di cuenta que, ¿no? O me estoy dando cuenta que es un procesamiento también para ir viendo y revisando esta estructura dentro del medio ambiente y cómo también vamos organizando nuestro sistema de tensiones y esfuerzos para poder tener como que un orden gravitacional sobre el sistema en el cual nos encontramos pues prácticamente involucrados, ¿no? Entonces, también relativamente sobre esto, la gestal siempre se va a componer dentro de la estructura psíquica que trabaja el psicoanálisis, que es el ello, el yo y el superyo.
Y obviamente se va a aterrizar la Gestalt siempre desde la parte yoica, la parte consciente, la parte que se está dando cuenta del medio natural, la parte que está determinando nuestra conducta en función a los estímulos que tenemos a nuestro alrededor y prácticamente dentro de este campo nos va dando las determinantes conductas acerca de lo que va a ir constituyendo nuestro yo. Entonces, aquí es bien importante y es bien bonito también todo este procesamiento, toda esta jerarquía de necesidades que también vamos estructurando, pero más allá de eso también nos da el aspecto y el enfoque dentro de lo que podemos ir generalizando, ¿ok? Dentro de esta parte también del enfoque gestáltico o esta parte de la fundamentación para poder ir generando las bases sólidas del procesamiento gestáltico, había un autor y esta parte de un protagonista acerca de la terapia gestalt, que era Fritz Perls, ¿no? Perls nació en Berlín y él empieza a dar como que esta parte de la neuropsiquiatría, ¿no? Empieza a implementar mucho el proceso psicoanalística y luego empieza a ver el análisis generalizado de las personas, ¿no? Empieza a dar un aspecto que es bien bonito, que también es dinámica constituida en grupos, que es un psicodrama, que prácticamente influye sobre las necesidades de lo que hace una persona en un enfoque actuado, y pues aparte de eso nos da una herramienta también para rescatar muchas funciones del darme cuenta. ¿Ok? Entonces, Perls empieza a dar como que esta apertura dentro de la influencia psicoanalística, empieza a desarrollar la terapia gestal, en el cual se va generalizando también enfoques desde el existencialismo, desde el aspecto fenomenológico y esta parte del trabajo que es muy psicodramático, ¿no? Entonces, esta parte también va desarrollando muchos enfoques acerca de lo que se va a ir como que generalizando, aperturando, ¿no? Y aunado a esto, Perls, como empieza a inducir mucho esta producción dentro de la Gestalt, empieza también a tener redes de acompañamiento como Goldstein, él era un psiquiatra y neurofisiólogo, y pues prácticamente se considera como un primer aperturador teórico acerca de las naciones de la psicología de la Gestalt, ¿no? Ella, bueno, Goldstein nos decía que la Gestalt tiene validez no solo en el contexto fisiológico, sino también en el organismo como un todo, ¿no? Perdón. De aquí es donde también la Gestalt trabaja dentro de una apertura holística. Y dentro de la frase también muy reconocida de la Gestalt que nos dice que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Y creo que esto lo comentábamos también en clases anteriores, licenciado Luisito, de que nuestro organismo es un todo y por ende no solamente va a ser algo fisiológico si me duele la mano, si me duele la cabeza, si me duele el estómago, sino que va a venir acompañado de otras secuencias muy interesantes como un todo dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, toda esta parte también va como que rescatando, va generalizando también los campos, pues prácticamente experimentales de nosotros como personas y nos da también dentro de lo particular el campo biopsicosocial, ¿no? Desde lo biológico, que nos habla dentro de lo físico, lo organísmico, lo psicológico, que también es la construcción de nuestra mentalidad y qué es lo que pasa en nuestros pensamientos, en las reflexiones y el aspecto social, que aquí abona mucho la construcción del estímulo y la respuesta, ¿no? Entonces, de esta forma, la gestal empieza a consolidar bases sólidas. Y es una base muy evolutiva porque prácticamente desde esta parte del darme cuenta, desde esta parte del aspecto personal, desde esta parte ya de la integración social o de los estímulos y respuestas que tenemos a nuestro alrededor, pues se va unificando mucho la conceptualización de la gestal para que al día de hoy se pueda trabajar de una manera muy coherente, muy racional y dentro de esta noción moderna también nos va enfatizando acerca de las situaciones de vida que nosotros tenemos en nuestro presente, ¿no? Entonces, hay una parte también que nos dice la parte descubriente, que es desde la hora, desde lo que me doy cuenta, desde lo que me está pasando y desde la normativa también que yo voy idealizando para poder marcar una toma de conciencia que en la gestal se le reintegra como insight, ¿ok? Bueno, licenciado Luisito, hasta esta parte me gustaría saber si tiene alguna duda o algún comentario. Ninguna duda hasta el momento, maestro. Todo ha sido claro. Ok, perfecto. Entonces, la clase de esta parte de conocimiento de la terapia gestal
pues también nos va a ir enseñando y nos va a ir dando como que un referente a cómo una persona va distrayéndose, va otorgándose presencia y esencia hacia su mundo sensorial dentro de la experiencia inmediata, ¿no? Entonces, como la Gestal trabaja mucho en este enfoque del aquí y el ahora, pues es como que ir revisando toda esta experiencia que me está reintegrando la apertura, que me está reintegrando lo que estoy viviendo o lo que estoy tocando en esta situación, ¿ok? Entonces, también aquí lo relativo es, si la Gestal trabaja dentro del procesamiento biopsicosocial, es también dentro de la percepción, ¿no? De los sentimientos y emociones, de qué me genera cada tipo de espacios en el cual me voy involucrando, ¿no? Porque también aquí es bien relativo y también es bien interesante cuando nos damos cuenta de algo que tal vez pueda ser por descubrimiento, que tal vez sea por mecanización, de que ya me ha pasado muchas veces, pero el darnos cuenta dentro de esta funcionalidad de la Gestalt, pues prácticamente nos da un enfoque experimental como el sentido exacto dentro de todo lo que podemos reintegrar en uno mismo o en una misma, o lo que tenemos que captar en una vivencia en el momento actual de la vida. Entonces, en muchas situaciones tal vez nos pueda pasar que en algún tipo de lugar me sienta yo raro, rara, me sienta incómoda, incómodo, o esté feliz o no. Entonces, ahí es donde podemos decir, me doy cuenta que en este tipo de lugares me siento muy bien cuando encuentro una mecanización en otro espacio similar, ¿no? Entonces, esto es lo que también va abonando y construyendo mucho el enfoque gestáltico para poder ir revisando toda la construcción vivenciada de la persona en función a los estímulos que tenga a su alrededor. Entonces, aquí también es muy importante ver cómo la Gestalt trabaja dentro de esta vivenciación, dentro de esta filosofía existencial, ¿no? Y que prácticamente dentro de esta funcionalidad va contribuyendo mucho acerca de esta reintegración a la terapia gestal. Entonces, la vida humana dentro de esta construcción y aparte de esta parte de la existencia y la fenomenología, nos dice que la vida humana nos va dando una apertura de percepción, ¿ok? Puede ser breve y obviamente va a ser un proceso transitorio en el cual se va a ir implicando un valor intrínseco. ¿Por qué? Porque vamos a generar cuestiones interpersonales, extrapersonales, pero más que nada nos vamos a quedar en una función existencialista. ¿Por qué? Cuando nosotros relativamente sabemos que existimos es porque encontramos una noción social, ¿ok? Si yo te preguntara, Luisito, ¿cómo sabes tú que existes? ¿Qué me dirías? Bueno, esta parte estaría muy dividida entre lo que me dice el raciocinio, Ujú, disculpe, de pues básicamente puedo sentir el lugar en el que estoy sentado, ujú, puedo disfrutar los alimentos que estoy ingiriendo, puedo, puedo darme cuenta de lo que sucede a mi alrededor y a su vez interferir en el mismo. Pero de igual forma entraría el aspecto filosófico e incluso el aspecto teológico de este, qué hay más allá de la existencia, porque si vamos ujú, a hablar de las partes fisiológicas, entonces también existo igual que un gato o una silla y valdría la pena preguntar, ¿estoy en el mismo nivel que un gato o una silla o estoy en otro tipo de existencia? Así que por lo regular me empezaría a apoyar más por el lado filosófico de, ok, sí, puedo sentir, puedo interferir en el exterior y el exterior puede interferir en mí, pero también puedo darme cuenta de cosas que, por ejemplo, un gato no va a comprender y puedo ujú, hacer más cosas de lo que hace una silla. Por lo mismo, mi existencia la considero una parte de mi relación con el mundo, pero al mismo tiempo de mi comprensión del mundo. ujú. Ok, y dentro de esta parte, la Gestalt aquí trabaja, justo dentro de estas puntualizaciones que me marca el licenciado Luisito, está una parte bien, bien, bien interesante, ¿no? Desde el existencialismo, la Gestalt pone énfasis, pues prácticamente en cómo cada uno de los seres humanos viven sus vidas, ¿no? Puede ser desde estos dos postulados que me mencionas y en cómo tenemos la libertad
o la contemplación y la exploración de cada una de las vivenciaciones humanas. Ahora bien, aquí también entra un ente bien reflexivo, y esto también lo comentaba en grupos presenciales sobre el existencialismo. ¿Cómo sabemos que existimos, no? E integrándolo dentro de la capacidad social, dejando a un lado también cuestiones pues externas que tal vez estén reintegradas, sí, a esta parte de nuestra existencia, pero cómo desde el ente social sabemos que existimos, ¿ok? Y aquí viene lo interesante. Sabemos que existimos cuando una persona nos puede ver, ¿ok? Pero también le damos sentido de existencia a nuestra persona cuando nos nombran, ¿no? Entonces, aquí también viene el darme cuenta de esta funcionalidad dentro de la gestalt de la parte yoica, la parte racional, la parte consciente de cuando me nombran, sé que existo. ¿Por qué? Porque puedo estar en un grupo social de personas desconocidas, ¿ok? Y pasar desapercibido, desapercibida. Pero cuando estoy en un grupo social que va reintegrando la capacidad empírica por convivencia, por tal vez alguna relación de cuestiones que compartimos, me mencionan, me nombran, me ven, me tocan, pues ya le doy una unicidad a mi gestión de existencia, ¿no? Y también aquí viene lo relativo. El nombre o nuestra capacidad de ser personas las vamos reintegrando, las vamos modelando y también las hacemos más lineales desde nuestra construcción de desarrollo interpersonal y extrapersonal. Por eso, esta materia de bases del proceso gestáltico para ustedes que van a ser desarrolladores humanos tiene mucha potencia, tiene mucha importancia. Porque desde que nacemos tenemos un círculo social por excelencia que es papá, mamá y si tenemos hermanos, hermanos, ¿no? Eh, desde esta construcción y dentro de esta parte vigostiana empezamos a ver un proceso de construcción o esta parte de lo que vamos haciendo a lo largo de nuestro desarrollo de vida. Pero algo interesante desde nuestro desarrollo humano en la infancia, desde que nacemos, es que nos otorgan un nombre. Ese nombre nos da una identidad, ese nombre nos da una importancia, un orden dentro de la jerarquía familiar y más que nada nos da una existencia, ¿no? Entonces, aquí también es como nosotros nos damos cuenta sobre esta parte del existencialismo, en cómo damos también calidad a nuestra exploración de nuestra vida humana y también cómo también vamos planteando todas estas funciones racionales que va a implicar pues prácticamente sí en nosotros como seres humanos, eh, pues prácticamente generalizar nuestra entidad, ¿no? Eh, Dentro de esta función también de la gestal, hay un autor que es Kierkegaard, que él fue el pionero en llevar a cabo, pues prácticamente la ruptura de una filosofía tradicional que solo se quedaba entre todo esto que pues también se considera como algo experimental, sino que nos da una función sobre también de cómo a veces somos subjetivos y cómo el ser individual va como quedando una generalización sobre su propia intimidad con las personas, ¿no? Ahí es su valor absoluto. Y aquí es donde tal vez de lo que mencionaba Kierkegaard entra mucho en la funcionalidad de los modelos que me planteaba usted, licenciado Luisito, sobre lo filosófico de mi existencia y ahora la apertura sobre la función materialista que tengo a mi alrededor, sobre los diferentes organismos vivos que también están en mi construcción como persona, pero prácticamente esta parte de Kierkegaard nos da como que esta parte del existencialismo, perdón, en el acto de decidir o elegir algo, ¿no? Entonces, el ser humano dentro del postulado de Kierkegaard nos dice que se encuentra en un margen de libertad de movimientos que le van a ir posibilitando y experimentando a su vez como ser humano. ¿Qué tanto tiene que decidir y elegir, ¿no? Entonces, aquí también ya entra una función muy racional, muy estructurada, muy vivenciada sobre también todo lo que podemos hacer y rehacer en nuestra vida y en nuestra capacidad temporal. Entonces, la visión del hombre sobre esta funcionalidad en el mundo del existencialismo entrega pues muchas acciones humanistas, ¿no? Podremos hablar sobre la terapia gestal, tenemos una apertura acerca de lo que estamos comentando con Kierkegaard, de la libertad y la decisión, y que toda decisión también tiene una función de responsabilidad.
y a características muy estructuradas dentro del miedo, dentro de qué es lo que está pasando con mi mundo, desde la condición de mi calidad como persona que percibe el presente, ¿no? Entonces, todos estos aspectos dentro del existencialismo para Kierkegaard nos dice que es un aspecto del ser humano que se va condicionando mutuamente, ¿no? Nos da una posibilidad, una apertura también hacia la elección, hacia lo que quiero decidir, hacia la responsabilidad que implica alguna función de elección, ¿ok? Y a estos aspectos que van a ir intensificando también mi calidad de vida. Aquí también es muy importante ir viendo cómo dentro de estas funciones vamos consolidando, vamos aperturando y vamos dando un enfoque muy importante acerca de la Gestalt, ¿no? Y aunado a esto, la Gestalt también trabaja sobre muchas reintegraciones, ¿no? Hay leyes dentro de la percepción gestáltica que nos van a ir ayudando también a ir viendo esta psicología gestáltica de una forma en el cual nosotros podemos ir, pues prácticamente dándonos cuenta dentro del ascenso percepción, pero que prácticamente nos da sensaciones combinadas que van asociadas hacia los estímulos que van justificando nuestro ciclo experimental, ¿no? Entonces, esta parte también es muy bonita porque empezamos a hablar dentro de la percepción y cómo va representando una calidad también muy importante de manera estratificada para poder ir interpretando todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ir desarrollando también nuestra capacidad de las ideas principales y más que nada también dentro de todo lo productivo que podemos ir implementando en función a todos estos elementos que analizamos desde la percepción. Em, Kohler y Kafka también nos hablaban mucho dentro de los principios de la tendencia de la figura, que también es una reintegración de la Gestalt que trabaja mucho con esta funcionalidad de la figura y fondo. Y algo interesante dentro de esta estructura es también ver y revisar el fenómeno dentro del cuerpo psicofísico, dentro de esta funcionalidad de la concepción y percepción de lo que yo puedo identificar, ¿no? Em, Esta parte de la figura de fondo yo también la reintegro mucho porque es muy lineal, porque si hablamos dentro de un contexto social, dentro de un contexto de interpretación para con las personas, y esto es muy lineal dentro de la calidad gestáltica, es observo a la figura, que la figura viene siendo la persona, pero obviamente dentro de esa persona hay un fondo, ¿no? Entonces aquí es como trabajar dentro de esta dependencia mutua, el observar a la persona en la integración de la figura, pero también explorar su fondo, ¿no? Es, observo una persona y yo te preguntaba desde que iniciamos, licenciado Luisito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya recuperado? Tú tal vez me hayas dicho sí, no, o me encuentro mejor y todo sea relativo, ¿no? Pero como no tengo la apertura de poder observarte, pues yo puedo mantenerme con esa nosología de ok, se encuentra muy bien y eso es algo chido, ¿no? Pero muchas veces pasa esto y aquí es donde entra también la importancia de la Gestalt. Muchas veces cuando se trabaja en terapia Gestalt, una persona puede llegar y decir, me encuentro bien dentro de su conceptualización biológica de figura, de organismo. Pero si empezamos a escarbar, si empezamos a profundizar ese fondo, podemos ir pues prácticamente desmenuzando poco a poco todo lo que nos va a servir también para acompañar en terapia a esa persona. Es aquí la importancia de la figura y fondo, de cómo relativamente la figura representa un acto, pero el fondo nos da también las herramientas necesarias para poder ir contemplando la figura dentro del ascenso a percepción que yo voy pues prácticamente identificando en ese ser, ¿no? Entonces, aquí es bien importante porque nos vemos en esta parte en donde encontramos determinantes conductuales que van a ir constituyendo, perdón, prácticamente la funcionalidad consciente y yoica de la persona, en donde también vamos a ir viendo algunos aspectos externos que van a ser componentes hacia el medio natural y dentro de esta parte de cómo el yo también forma una parte importante sobre mi condición externa, ¿no? Dentro del ambiente físico.
Acá también es bien relativo, es bien importante y es bien lineal todo esto que vamos pues prácticamente identificando acerca de la condicionante del medio natural, ¿no? Entonces vamos distribuyendo todo esto. La Gestalt dentro de la calidad de los psicólogos les va proponiendo pues prácticamente un axioma que es la percepción del ser humano, que es la reestructuración, que es esta parte de la configuración acerca de la información en una forma y también nos da una apertura acerca del análisis, en función a la sensopercepción también, en esencia, en cómo vamos viendo las unidades, en cómo dentro de la capacidad holística vamos viendo las unidades y como un rompecabezas unificamos todo como un todo para poderle dar un sentido estructurado y alguna forma, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener esta funcionalidad, siempre vamos a tener esta apertura de cambio y más que nada siempre vamos a estar muy lineales acerca de todo lo que nos va a servir en nuestra distribución como personas, ¿ok? Entonces, ya como a modo de ir aterrizando toda esta función de los vasos del proceso gestáltico, pues uno, ya tenemos como que esta parte introductoria acerca de cómo se va reestructurando. Te comentaba, licenciado Luisito, que la Gestalt empieza a trabajar dentro de las corrientes psicológicas como una epistemología estructurada, trabaja mucho desde el humanismo, se aterriza mucho esta parte de la terapia o el enfoque humanista para poder aterrizar mucho el enfoque gestáltico. Y bueno, me falta un autor que es Rogers, que también ya lo hemos comentado, que Rogers también trabaja mucho del darme cuenta y de la autopercepción sobre mi calidad como individuo y cómo vamos sistematizando cada una de estas funciones lineales, ¿no? Pero también dentro de esta función y base evolutiva de los procesos gestálticos, pues podemos ver el orden cronológico desde la epistemología de la psicología, desde Kafka, desde Goldstein, desde Kierkegaard, cómo van estructurando y dando una función dentro del existencialismo, la acción fenomenológica. Ahora estamos aterrizando y cerrando con toda esta estructuración dentro de la construcción del ascenso-percepción y toda esta epistemología también que nos da la integración de nuestra condición yoica. Entonces, podemos ir dándonos cuenta entonces, licenciado Luisito, que sí tiene una corriente muy evolutiva, que nos ha dado herramientas muy necesarias y bueno, y aterriza un poquito hace rato sobre el desarrollo humano, porque prácticamente la Gestalt empieza a trabajar el aquí y el ahora. Y en el desarrollo humano, desde las etapas vivenciales, entregamos como que un medio experimental que nos da la condicionante hasta el día de bueno, de nuestra edad actual y nos ayuda también a darnos cuenta de los varios procesamientos que hemos tenido que llevar a cabo para poder ir reintegrando cómo soy, qué soy, cómo me he visto, cómo reintegro mis pensamientos, en qué me ha ayudado, cómo he sido tan filosófico como no lo he sido. Y cómo eso me da, pues prácticamente un ciclo experiencial que en su momento pues voy ocupando y le doy un valor a cada uno de estos elementos que pues prácticamente van componiendo nuestro campo perceptivo, ¿no? Y todo esto depende también desde la unicidad, dentro de la tipología de la experiencia y desde el modo de ser, porque hay también una relatividad dentro de la comprensión de la gestal que nos dice, y bueno, y aterrizamos, se nos estaba yendo, aterrizamos esta parte de la figura y fondo y dentro de la composición holística, pero hay personas que tal vez puedan percibir una figura, pero no puedan reintegrarse al fondo. O hay tal vez personas que sí ven, hay una parte de esta función de las leyes de la percepción, hay una ley que es del cierre, que prácticamente es observar y si nosotros vemos un espacio lo cerramos dentro de nuestra capacidad de percepción. Y hay personas que tal vez no tienen ese lineamiento, pero siempre es dentro de la condicionante, dentro de la capacidad de percepción, dentro del sistema racional, desde cómo nosotros analizamos, desde cómo nosotros percibimos, cómo conjuntamos los elementos y cómo marcamos unidades para poder ir comprendiendo todo lo relativo que esté a nuestro alrededor, ¿ok? Entonces, pues es una breve replanteación dentro de lo que fuimos procesando desde la mañana, bueno, desde hace un ratito, hasta esta parte dentro de las leyes de la percepción, desde la funcionalidad figura y fondo, y dentro de la sensopercepción para dar una determinante, pues, actualizada, ¿ok? Entonces, bueno, hasta este punto, licenciado Luisito, ¿alguna duda, algún comentario? Ya solo nos quedan 5 minutitos para poder terminar esta breve sesión.
Ninguna duda hasta el momento, maestro. Queda muy claro los temas. Es bastante interesante porque ya de por sí la parte gestal, pues nos habla de qué tanto llega a profundizar esta parte de la psicología, desde qué punto está observando. Este, Así que no, realmente no queda ninguna duda. Es más que nada un tema de investigación por mi parte, al menos, Ujú. para poder profundizar más en los temas, pero todo lo que se explicó en clase quedó más que claro. Ok, perfecto, licenciado Luisito. Y también dentro de esta estructura metodológica, también es muy importante ir revisando toda esta fundamentación. Em, es sí muy importante ver todas estas bases dentro del procesamiento gestáltico, ¿no? Dentro de los ejercicios, dentro de los experimentos, dentro de esta función psicodramática también que se utilizan mucho en ejercicios con personas para poder aperturar el darse cuenta. Entonces, sí entra dentro de una condición muy interesante, ¿ok? Y bueno, para la próxima clase, que igual está agendada para la misma hora, vamos a ir aterrizando también un poquito acerca de la epistemología de la Gestalt. Vamos a cerrar con esta funcionalidad dentro de las leyes de la Gestalt, dentro de la sensopercepción, y más que nada vamos a ir aterrizando ya también las bases sólidas dentro de la reintegración Gestalt, ¿ok? Bueno, dicho y hecho, pues me dio mucho gusto saludarte, licenciado Luisito. Es un enorme placer siempre trabajar contigo. Espero que las expectativas y de esta clase pues te haya servido para ir comprendiendo un poquito sobre las bases sólidas de la gestal y más que nada que vayas profundizando, como bien mencionas, dentro de tu aportación de cierre para poder ir comprendiendo y analizando la estructura dentro de este enfoque gestáltico. ¿Ok? Bueno, pues me despido, te envío un enorme abrazo a la distancia, licenciado Lucito, y ante cualquier duda o comentario, pues con gusto quedo a tus atentas órdenes. ¿Ok? Gracias, maestro. Buenas tardes. Buen día. Bueno, nos estamos viendo entonces. Chao, chao. Hasta luego.